Ahora hablaremos sobre los métodos alternativos de solución de conflictos. Según Vado Grajales, es la idea de que son las partes de su propio problema y que ellas deben así resolverlo. Son métodos cuyo objetivo es solucionar una controversia que se genera por dos o más partes. De una manera ágil, especial, eficaz e idónea se busca esta solución. Así que ofrecemos o se ofrecen ventajas por medio de estos métodos, las cuales están imparcialidad y confianza, menores riesgos, una protección a la imagen, calidad y plenos efectos legales, privacidad y confidencialidad. Se establecen también la figura de jueces de paz, que son importantes ya que entran como mediador de conflictos, buscan resolver estos conflictos de una manera equitativa. Esto lo crea la Ley 497 de 1999. Ahora bien, vamos a hablar sobre las clases que ofrecen estos medios de solución y primero encontramos mediación, cuyo objetivo principal es de resolver conflictos, sin embargo va a ser de una manera autónoma o por terceros, el cual es aceptado por las dos partes. Establece las siguientes características: un sistema de autocomposición de conflictos y que carece también de efectos de conflicto. Sin embargo, puede llegar a generarlos si se presenta ante un notario o ante un centro de conciliación. Ahora bien, hablaremos de qué es la conciliación. La conciliación es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado llamado conciliador. Las características de la conciliación es que es solemne, onerosa, bilateral, conmutativa, de libre discusión y es un acto nominado. ¿Qué tipos de conciliación existen? De acuerdo al tiempo procesal en que se practique, se puede denominar como prejudicial, judicial y extrajudicial. ¿Cuáles son las características que debe tener un conciliador? Entonces, debe ser imparcial, es un tercero en el conflicto, debe conocer el conflicto, debe ser diligente y orientador, debe ser atento, debe ser experto, debe conocer las partes y ser respetable. ¿Cuáles son los efectos de la conciliación? Podemos separarlo en dos, en el aspecto humano y el aspecto jurídico. En el aspecto humano contribuye a generar y estimular la cultura de resolver el conflicto por medio de acuerdos. Y en el aspecto jurídico podemos ver materializado el efecto de cosa juzgada que presta mérito ejecutivo. Ahora hablaremos de la transacción. Es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término a uno que habían comenzado. ¿Cuáles son sus características? La transacción es un contrato. Entonces reviste características como que es consensual y debe contener todos los requisitos establecidos para su validez. Es bilateral, es in situ persona y es un contrato nominado. ¿Cuál es el marco normativo? Se encuentra su definición en el 1809 del Código Civil y está regulado entre el artículo 1809 y 1819 del mismo. ¿Cuáles son los efectos? Podemos encontrar que como es un contrato, está sujeto a acciones de nulidad o rescisión. Para impugnar una transacción se debe volver lo residuo como motivo de ella. Para las partes se da como cosa juzgada. No traslada el derecho, solo reconoce y define los mismos. Bueno, en cuanto al arbitraje, encontramos que es un mecanismo alternativo de solución de conflictos a través del cual las partes acuerdan que la resolución de sus conflictos va a ser sometida a un tribunal de arbitramiento. Tenemos como fundamento constitucional el artículo 116, donde nos dice que los árbitros son habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad. Como elementos de este tenemos el conflicto, el pacto arbitral y que los particulares son facultados para administrar justicia. También el pago de honorarios y gastos administrativos. En cuanto a las características, tenemos que se realiza en centro de arbitraje designado por las partes y a silencio de ellas se hará en el domicilio del demandado. Como segunda característica está que las partes eligen el número de árbitros siempre y cuando este sea un número impar. A silencio de ellos serían 3 árbitros, exceptuando los casos de mínima cuantía, que es un solo árbitro. Y decimos que el laudo se puede presentar tanto en derecho, en equidad o técnico. Los beneficios de resolver el conflicto mediante un tribunal de arbitramiento es, lo primero, la especialización, que los árbitros son especialistas en los asuntos objeto de litigio.
Como segunda, tenemos que las partes podrán señalar el tiempo de duración obligatorio del proceso sin exceder los 6 meses. Este laudo arbitral se asemeja y por lo tanto tiene plenos efectos de una sentencia. Se guarda la más estricta confidencialidad de lo que sucede durante el proceso y los árbitros están vigilados por la Procuraduría General de la Nación. Para que proceda, debe haber un pacto arbitral entre las partes y este se puede dar mediante una cláusula compromisoria o un compromiso. La cláusula compromisoria es una cláusula que se incluye dentro del contrato, es decir, que se estipula cuando todavía no hay ningún conflicto para que en caso de que haya, este se resuelva mediante un arbitraje. A diferencia de este, encontramos que el compromiso no se encuentra dentro del contrato porque se da cuando ya hay un conflicto y porque las partes de común acuerdo optan porque él mismo sea decidido en arbitraje. Los tipos de arbitraje tenemos tres: el ad hoc, que es dirigido directamente por los árbitros, razón por la cual no hay centro de arbitraje que administre este trámite. Es institucional, cuando se da en centro de arbitraje, y es virtual o realizado mediante mecanismos tecnológicos. Encontramos que el arbitraje nacional se rige por la Ley 1563 del año 2012. En esa ley encontramos la definición, los principios, los términos, el proceso. Este se inicia mediante la presentación de la demanda, se hace la integración de ese tribunal, la instalación, el traslado y la contestación de la demanda y se surten las diferentes audiencias. En cuanto al laudo arbitral, se hace la adopción de este laudo firmado por cada uno de los árbitros. Se puede también interponer recurso de revisión por las causales del artículo 41 de esta ley, así como un recurso extraordinario de anulación. Las causales se encuentran en el Código General del Proceso y después se da un registro y un archivo de ese laudo arbitral. Respecto al arbitraje internacional, es un medio privado de solución de controversias en el cual las partes aceptan sustituir un proceso judicial y someter sus conflictos a un tribunal de arbitramiento. Es similar al proceso judicial, pero con la diferencia de que es un proceso privado. Debe estipularse en el contrato. Es común que se pacte en el contrato someter las controversias futuras si llega a verlas, y asimismo podrán pactar las reglas de procedimiento y la ley del país al cual estará sujeto el arbitraje. ¿El Poder Judicial puede intervenir en un arbitraje internacional? No. El arbitraje está protegido por normas internacionales desde que se pacta el convenio hasta que se emite el laudo arbitral. No hay posibilidad de intervención judicial, puesto que son vías paralelas. Bueno, existen excepciones respecto a que el Poder Judicial puede intervenir, y es cuando existe el recurso de anulación, y este se da o procede cuando hay violación al debido proceso. Respecto de cuando se evidencia que se viola el principio de contradicción, el principio de oportunidad procesal y el principio de audiencia. Estas son las ventajas del arbitraje internacional: es que hay especialización de los árbitros, celeridad, flexibilidad en el proceso y el proceso es eficiente y práctico. Cuando hablamos de la elección de árbitros, es decir, hay dos ítems, y es que se puede someter la controversia a un centro internacional de arbitraje que las partes escojan porque depositaron su confianza, es decir, que si existe una parte colombiana y la otra ecuatoriana, ambas pueden convenir en que se lleve el arbitramiento ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Asimismo, tenemos que el arbitraje que emane de los tratados internacionales, que se conoce como el Tratado de Washington del año 75, este puede someterse al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Muchísimas gracias, eso es todo.